Franco Micucci es el invitado del día de hoy a Diálogos Urbanos en Español en la plataforma de Urbano City para hablar de la movilidad y el espacio público. Agradecemos mucho a quienes se conectan a esta hora y quienes nos verán luego en nuestro post que quedará, digamos, colgado para quienes estén interesados en enterarse de qué tratamos el día de hoy, y posteriormente lo iremos subiendo también a la plataforma de YouTube para quienes también quieren verlo a través de otras redes que no precisamente sea el Instagram, lo puedan hacer con mayor facilidad y también lo puedan compartir al momento que lo deseen. Bueno, aprovechamos de agradecer también los buenos comentarios que hemos recibido a lo largo de todas estas semanas que hemos ido trabajando con esta propuesta de hacer estas conversaciones en vivo, en las que pues se han dado espacios de discusión muy sanos, muy abiertos, muy francos, muy técnicos, y bueno, siempre con la intención de que realmente pueda ser un aporte en esta cruzada de mejorar nuestros entornos urbanos, nuestra calidad de vida y por supuesto a trabajar, digamos, en todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, el activismo ciudadano, y bueno, dar a conocer a todas aquellas personas que de una u otra forma se suman a esta tarea de construir ciudad, lo cual se agradece muchísimo. Bueno, ya por aquí tenemos a Franco. Vamos a esperar que la magia nos permita vernos ambos en pantalla. Hola, Franco. Hola Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Se escucha bien porque la conexión está un poco inestable. Se escucha perfecto, yo creo que está Ok, mejor que mi conexión. vale, me alegra mucho. Sí, pues bueno, aquí me agarras hasta con gorra del Magallanes puesta. Bueno, está bien, eso parte del paisaje urbano, de la cultura venezolana en este momento. Así es, y además, bueno, es sábado en la tarde, así que bueno, estamos muy informales. Muy bien, entremos entonces en esta plática. Hoy les voy a hacer una introducción tomada de un artículo que publicaron en 2016 dos autores de la Universidad Católica de Colombia que hablan justamente de las relaciones entre movilidad y el espacio público a propósito de Transmilenio. El proceso de movilidad está supeditado a unas variables que permiten que dicho movimiento se haga en forma funcional y óptima. Así, el medio usado para el desplazamiento, tipo de transporte, la frecuencia del mismo y la calidad de viaje se consideran aspectos relevantes a la hora de entender el proceso de la movilidad. Para que la ciudad moderna funcione es necesario que todo circule. Es esta ciudad, el desplazamiento de las personas, lo que lo convierte en una actividad de carácter obligado con el propósito de realizar las tareas más imprescindibles y cotidianas: trabajar, comprar, divertirse, etc. En la ciudad es necesario moverse y debe hacerse a menudo a prisa. Un movimiento que se va modificando por el incremento de la velocidad que permiten los nuevos medios o modos de transporte mecánicos, al mismo tiempo que cambian el ritmo de la ciudad. Los espacios en los que se llevan a cabo las actividades cotidianas, los asentamientos humanos, se han ido disgregando por el territorio urbano. Estos lugares de actividades se corresponden con nodos a redes, relacionándose entre sí a través de las estructuras de movilidad, pero también del espacio público. En el origen de las ciudades, la relación entre el habitar, casa, domicilio, digamos, y el trabajar, lugar de trabajo, empleo, era de carácter cercano y dependiente, ya que dicho trabajo se realizaba en las inmediaciones de las propiedades de habitación. Posteriormente, el lugar de trabajo fue situándose en otros lugares, incluso apartados por grandes distancias del hogar. Esta circunstancia planteó una variable, una necesidad de desplazamiento que debió ser satisfecha. Bajo esta circunstancia fue requerido un medio de desplazamiento más eficiente en cuestión de tiempo y energía invertido en el movimiento.
lo que supuso la inclusión de la tecnología en función del mejoramiento de la movilidad, asumiendo que la ciudad podría expandirse y comunicarse gracias a los nuevos medios de transporte. Si bien hay una basculación del énfasis hacia el sujeto, perdura un sesgo materialista en el abordaje del encuentro de este con su territorio. La satisfacción de necesidades pasa por la llegada a lugares y la movilidad o la accesibilidad o los itinerarios se explican por la localización, sea de las actividades, de la residencia y las funciones urbanas que lo articulan. El desplazamiento territorial y su vinculación con el espacio urbano se lee desde la configuración material del territorio. Al adentrarnos en el tema del uso de otros medios de desplazamiento diferentes a los de locomoción humana, se hace imperativo tener en cuenta que los nuevos medios requieren una estructura específica y que, de acuerdo con su grado de tecnología, requerirán también combustible, accesorios, entre otros, que complejizan el desplazamiento, ya que por un lado su incursión en la ciudad impacta el paisaje urbano y por el otro optimiza el consumo energético y temporal en el desplazamiento diario. Así, hablar de movilidad urbana obliga a considerar distintos mecanismos para efectuar el desplazamiento, incluyendo los diversos medios para llevarlo a cabo. Según dice Manuel Erce, un modelo de movilidad alternativa al actual es una estructura que descansa sobre 3 pilares. El primero, conseguir que la gente camine o vaya en bicicleta para desplazamientos de corta duración. El segundo, que use el transporte público en desplazamientos más largos. El tercero, limitar el uso del automóvil en la ciudad al espacio donde es más útil, y así las 3 tareas requieren la reforma de un espacio público de la ciudad que hasta ahora ha sido entendido como neutro. Al entender que la ciudad está conformada por edificaciones y el espacio dispuesto entre ellas, se reconoce entonces que las vías por las que se mueven los ciudadanos constituyen parte de lo que llamamos espacio público. Sin embargo, interesa también destacar que el espacio público va más allá de la concepción de los vacíos de un uso público en la ciudad, considerando que es en dicho espacio donde se genera la comunidad y la vida urbana. Los espacios públicos y el circuito de estructuras de movilidad están directamente relacionados. Esto quiere decir que si las vías fluyen, los espacios públicos son los elementos de pausa o permanencia donde el ciudadano puede disfrutar de otras experiencias en el proceso de la movilidad. Si se considera que la movilidad es también una práctica social que se lleva a cabo en la ciudad como espacio físico, pero que incide en el espacio social, es imperativo revisar las relaciones y dinámicas sociales en los espacios que han ocupado los elementos de acceso al sistema de movilidad. La movilidad urbana como práctica en el territorio remite a los conceptos de espacio social producido y organizado por una sociedad en concreto, en una situación determinada de tiempo y lugar. Las prácticas sociales del desplazamiento expresan el uso y la apropiación del territorio a través de itinerarios y lugares. En cuanto al espacio público, se considera la idea que lo sustenta como el espacio de la ciudad por excelencia para el uso colectivo. A su vez, dentro de los marcos legales de la ciudad de Bogotá, en el caso del Plan Maestro de Espacios Públicos que tiene esa ciudad colombiana, considera la definición de espacio público como el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, plazas, vías peatonales, andenes, los controles ambientales de las vías arteriales, el subsuelo, las fachadas y cubierta de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. Es una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medioambientales, y está integrado funcionalmente con los elementos de la estructura ecológica principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad en la ciudad. Se trata entonces de un sistema conformado por espacios de uso público con distintas calidades físicas y funciones determinadas asociadas a la representación simbólica, a las actividades lúdicas e incluso a la movilidad. Estos espacios, junto con las edificaciones o espacio privado, conforman la ciudad-comunidad y proporcionan al ciudadano el lugar para vivir y desarrollar las actividades asociadas a la vida urbana. Así que con esto damos inicio. Vamos a presentar entonces a nuestro invitado de hoy. Franco Micucci es arquitecto de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, con maestría en arquitectura en diseño urbano de Harvard en Estados Unidos, profesor agregado de la Universidad Simón Bolívar desde el año 1993. Allí además ha desempeñado roles como coordinador académico en arquitectura entre 2009 y 2012 y actualmente es el jefe del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas.
Es profesor en diseño urbano de la Universidad Metropolitana desde 1995 en Caracas, profesor invitado en el pregrado y posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, también invitado a escuelas de arquitectura internacionales como en el caso de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, al igual que la Universidad de Miami en Florida. Es director de la firma Micucci Arquitectos. Cuenta con premios honoríficos en la 9ª, 10ª y 11ª Bienal Nacional de Arquitectura en Venezuela. Fue el curador por parte de Venezuela en la 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Sao Paulo, Brasil, en el año 2016. Finalista en 2014 del Premio Rogelio Salmona de Arquitectura Latinoamericana por el edificio sede de la Alcaldía de Baruta en Caracas. Es nominado por Venezuela al Premio Oscar Niemeyer por 2 de sus obras. Miembro fundador y de la Fundación Espacio desde 2007, con publicación de libros sobre experiencias en arquitectura y ciudades de Venezuela, y ha sido conferencista, y sigue siéndolo, internacional en países como Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil, Uruguay, Irán, Ecuador, Chile, Colombia, entre otros. Este señor es una estrella y lo tenemos aquí con nosotros, así que muchas gracias, Franco. Bienvenido. Vale. Gracias a ti, Jesús, por esa generosa y exagerada presentación que yo creo que nos ayuda en el sentido de generar una conversación fluida, creo yo, entre pares y por supuesto con el público que siempre en estas nuevas dinámicas está siempre interesado en participar, más allá de las afinidades personales, porque creo que hay mucho conocimiento de todas estas materias y una de las cosas interesantes de estos foros que se están haciendo tanto en línea es que la información siento que se empieza a expandir, a democratizar, los mecanismos ya no son tan rígidos quizás como las conferencias presenciales o muchos de los seminarios, eventos que tradicionalmente se restringen a un determinado público. Yo creo que eso es un aspecto positivo que la pandemia ha puesto sobre la mesa, sin duda alguna, que existe desde hace mucho tiempo, pero esto en general ha generado como unos nuevos formatos que sin duda nos empiezan a hacer preguntas sobre realmente la capacidad de llegar a unos públicos mucho más amplios en materia de educación y de formación, que al final creo que lo que nos mueve a todos los que estamos interesados en el tema de ciudad, que es el de construcción de ciudadanía ante todas las cosas. O sea, partimos siempre del hecho de que para que haya una buena ciudad tiene que haber buenos ciudadanos, y para que haya buenos ciudadanos tiene que haber un proceso siempre de concientización, formación. Yo insisto mucho en eso, en que incluso los proyectos que se hagan sobre ciudad tienen que ser en sí mismos un proceso de autoformación para los que los estimulan y los motivan y para los que los reciben, ¿no? Es un proceso siempre recíproco de crecimiento en nuestra propia conducta hacia la ciudad, porque al final la ciudad es un hecho dinámico, no es para nada estático, está en constante transformación. Y es un proceso. No podemos objetivarlo, congelarlo como una cosa que se detiene. Fíjate todo lo que ha ocurrido en la ciudad en este año, en apenas 8 meses de pandemia. Inimaginable. Inimaginable, es inimaginable. Sí. Y todavía creo que no tenemos claridad de hacia dónde apunta realmente el futuro de la ciudad en todo este debate, que por ejemplo en París se habla de la ciudad de los 15 minutos, que algunos los escandaliza porque sienten que como que coarta la libertad de recorrer la ciudad como una metrópolis completa, y por otro lado algunos más bien lo refuerzan su sentido de identidad de por qué no entender a la ciudad como un conjunto de ciudades más pequeñas en donde tú puedes ser más eficiente en tu vida a pesar de que puedas salir de ella. Yo creo que los dos puntos de vista son muy interesantes. Son válidos. Y lo quiero tomar en cuenta porque como tu discurso sobre la movilidad parte un poco de esos grandes paradigmas sobre esa nueva ciencia que se genera con la modernidad, ¿no? La movilidad como un arte a la vez que como una ciencia que necesita entender un hecho propio de las grandes metrópolis que en el siglo XX se expanden sustancialmente, un poco vinculadas a los grandes cambios tecnológicos que venían del siglo XIX con la aparición de las locomotoras y la aparición luego del automóvil y luego la aviación, que hace del tema de la movilidad un gran tema. Y fíjate cómo hoy día en el siglo XXI más bien estamos empezando a poner, no en cuestionamiento, pero sí en revisión, todos esos conceptos de las grandes movilidades, ¿no? Sí, y sin duda, la movilidad, como tú lo planteas, me parece que es interesante, que es tratar de entender que movilidad y espacio público son dos conceptos como inseparables. Van de la mano. Por un lado, el espacio público sin duda cumple una función social, no es funcional, pero el espacio donde se desarrolla la movilidad es un espacio público y por lo tanto la funcionalidad de la movilidad es importante, pero los aspectos derivados de esa funcionalidad, como la interacción entre las personas, el roce, el intercambio que se da desde la calle, en el peatón o en la acera
o el espacio del transporte público, el metro, por decir un ejemplo, el metro de Caracas, que fue un aspecto de orden funcional, entendiendo una ciudad que ya en los años 60, 70 estaba colapsada en su capacidad de moverse en automóvil, empieza a encontrar en el metro un espacio de integración social en sectores quizás menos reconocidos de la ciudad, porque evidentemente los sistemas de transporte masivo se basaban en entender de dónde viene la mayor cantidad de población usuaria y hacia dónde se dirigen. Y pusieron en el mapa los sectores populares que hasta ese entonces en Caracas eran unos territorios ocultos, y eso creo que es un tema Desconocidos también por muchos. bien interesante, ¿no? Por otro Así lado, es, Franco. quería como cerrar esta primera idea, entendiendo que también hay unas industrias detrás, ¿no? Por algún lado, en el siglo XX, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente con el auge de la industria del automóvil, se producen unos cambios en los modelos urbanos, sobre todo en los Estados Unidos, con la aparición del concepto del suburbio, que en realidad venía desde el concepto de la ciudad jardín del siglo XIX, y los modelos de la expansión periférica en los suburbios más exclusivos, y esa idea de democratizar, la idea de salir de la ciudad, de expandir la ciudad hacia las afueras para vivir como el campo, viene a ser de alguna manera, sobre todo promovida por las grandes empresas automotoras que tenían que vender automóviles, y por supuesto fueron las mejores promotoras del modelo del suburbio. Es decir, si tú te vas a vivir muy lejos, yo resuelvo tu problema porque te voy a vender un automóvil que te va a permitir ir y moverte todos los días, vas un momentico a trabajar a la ciudad, vas a la escuela, a la universidad, y después te regresas a tu casa en la afuera. Eso sonaba maravillosamente bien, mientras eran pocos los que hacían eso, pero en la medida que ese modelo fue expandiéndose, y tenemos ciudades como, bueno, Miami, por nombrar un ejemplo, en el sur de la Florida, donde las personas pueden pasar hasta 2 y 3 horas en el automóvil, porque estos grandes desplazamientos empezaron a perder control. Y la idea de las autopistas, más y más y más, terminó siendo cuestionada, porque realmente la pregunta es qué tan eficiente es un modelo de expansión ad infinitum en horizontal, que uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el punto medio? No queremos decir que vamos a volver a las ciudades compactas europeas, pero también hay que entender, bueno, dónde están los límites realmente de la eficiencia de un modelo urbano. Ese es un poco mi primer punto de vista, El primer entendiendo. punto pequeñito que nos estás diciendo aquí ahorita para Exact, comenzar, un abrebocas. exactamente. Pues claro, es importante ponerlo en contexto sobre esta idea de que al final hay muchas realidades simultáneas, ¿no? La ciudad Claro. son muchas cosas, no es lo mismo hablar de una ciudad como Londres o París, o una ciudad como Miami, que acabas de mencionar, o ciudades latinoamericanas como Bogotá, que tú acabas de explicarla muy bien, o Caracas, que están una muy cerca de la otra, pero son modelos territorialmente distintos, Diferentes. que por supuesto implica que en cada caso la planificación, la participación ciudadana, que es un aspecto que tú también señalaste, también establece muchos de estos criterios. Ya evidentemente el concepto de la ciudadanía y el manejo de la administración de la ciudad como un hecho urbano desde la planificación ya no es solo en vertical, es decir, de lo macro a lo micro o de arriba hacia abajo, sino también la planificación viene a veces de abajo hacia arriba, ¿no? Y en ese sentido, lo que está pasando, por ejemplo, en ciudades incluso no tradicionalmente que apoyan al ciclista como Caracas, es que vemos un montón de colectivos que han empezado a ocupar los espacios, por un lado por la pandemia, por otro lado por la crisis del combustible, en el caso de Venezuela, pero te empiezas a dar cuenta que Caracas parecía una ciudad muy grande, en realidad una ciudad súper pequeña geográficamente, que tiene pendiente, y seguramente eso no hace tan fácil la bicicleta en todas partes, pero evidentemente te puedes mover muy cómodamente en bicicleta. Y pequeños circuitos que se van conectando, digamos. Es así, es así. Y donde incluso puedes apostar a la idea que la ciudad tiene distintas velocidades para moverse y para percibirla. O sea, yo soy un gran caminante de la ciudad, me gusta porque vivo en un sector próximo a los Palos Grandes, donde puedo hacer prácticamente todo a pie, comprar, comer, divertirme, salir a visitar amigos. Y yo creo que eso es un privilegio que yo decidí escoger, por ejemplo, porque me gusta. Hay gente que lo ve como una amenaza, un peligro. Yo siento que es al revés. Parte del tema, vinculando el tema del espacio público, es que mientras más utilicemos el espacio público, se hace más seguro. Los espacios públicos se hacen inseguros cuando se abandonan, ¿no? Cuando solo se transita, y yo creo que al final lo que nos interesa, por ejemplo, es que haya más gente recorriendo la ciudad, trotando, caminando, usando la bicicleta. Por supuesto, el automóvil, yo creo que no está reñido, lo cortés no quita lo valiente. Lo que hay que organizar, hay espacio para todos. Correcto, políticas de respeto en la integración de los distintos usuarios, es decir, el peatón tiene que ser respetado por la bicicleta o por el motorizado y el ciclista tienen que ser respetados por el automóvil, el transporte público superficial, en fin, es una cadena muy compleja, muy sistémica, evidentemente
de esa ciencia que se ha ido complejizando, porque ya no se trata solo de llevar carros de diestra a siniestra, sino es la interconectividad, el gran reto de la movilidad del siglo XXI, en donde uno empieza a pensar en una ciudad a todos los niveles, desde la más pedestre que teníamos cuando el hombre era hombre y no había ni siquiera bicicleta, hasta la idea de la ciudad que tiene modelos quizás más contemporaneizados, pero que al final son carretas o son otros tipos de vehículos que modificaron también la historia de la ciudad. O sea, cuando aparecieron las carretas, las esquinas se hicieron redondeadas en Barcelona o se ochavaban para que las carretas pudieran cruzar, porque en las esquinas medievales en 90 grados no había manera que una carreta diera la vuelta. Entonces, fueron los cambios tecnológicos los que fueron haciendo entender al hombre que la ciencia y la modernización siempre ha estado presente, pero a veces la modernización tiene que entender que el futuro nos va siempre hacia adelante. Hay que ver hacia adelante, pero a veces hay que ver también un poquito hacia atrás, ¿no? Como digo yo siempre, para entender que todas las velocidades dinámicas pueden estar presentes, ¿no? Muy bien. Mira, yo te voy a invitar más de seguido aquí porque veo que un montón de gente se ha conectado. Creo que qué bueno. Muchos fans, seguidores, y que gente que le interesa además el tema. Creo que también ayuda muchísimo. Pero fíjate, Franco, vamos a iniciar con una de las preguntas que te dejó el invitado hace 2 semanas, José Vives, un buen amigo costarricense. Y él mencionaba, para que tú un poco pudieras explicar acerca de tu visión en ese sentido, de qué acciones deberían tomarse en los municipios para que se retomen o se recuperen los espacios públicos y que estos al mismo tiempo se respeten y sean incluyentes. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de esto? No, eso es un gran tema. Yo creo que el espacio público no tiene sentido sin la gente. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces yo creo que es un espacio público hermoso, pero si no se utiliza es como que no tiene alma. Es como hay algunos que le ponen rejas, imagínate, un espacio público con rejas. Claro, uno entiende hasta el porqué, pero es un sinsentido. Bueno, hay espacios que tienen horario y eso también es comprensible. Bueno, sí. Hay forma o tiene condiciones. Por ejemplo, hay pequeños jardines que son como botánicos o son pequeñas áreas de cultivos que tampoco pueden ser de uso constante. O sea, ni las puedes tocar porque las dañas. O los espacios públicos tienen que tener también como un propósito, no pueden servir para todo. Por ejemplo, uno de los grandes espacios públicos de Caracas, que es el Parque del Este, fue concebido como un espacio recreativo, pero también un espacio de carácter botánico y zoológico, como muy sensible, que no era capaz de aceptar cualquier tipo de actividad. Evidentemente, por la carencia de espacios alternos, evidentemente se convirtió en un espacio donde la gente iba a jugar béisbol, fútbol, trotar, hacer todo lo que necesita una ciudad y que pueden coexistir en algunos casos, pero que tiene límites. Cuando ya las capacidades de ese espacio se rebasan, es necesario crear nuevos espacios que generan o sustituyan ese rol y devuelvan el rol original y por lo tanto se pueda controlar el carácter, ¿no? Porque son espacios sensibles en su carácter, en su diseño, en el tipo de uso que se propone en ellos. Entonces, yo creo que con lo que pregunta José, lo más importante es que las acciones del Estado, desde el municipio hasta los actores de gobierno de mayor escala, a pesar de que el espacio público siempre es de competencia municipal, tienen que ser capaces de articular a el ciudadano con su espacio. Es decir, cómo lograr que el ciudadano participe no solo en el proceso de definición de para qué sirve el espacio, cuáles son los problemas que generalmente identifican estos usuarios del espacio público, porque es importante entender que los espacios tienen unos usuarios directos y unos usuarios, si se quiere, circunstanciales. Y la ciudad tiene que obedecer a ambos. No porque yo sea el usuario directo de ese espacio, porque vivo en él, yo soy el dueño de ese espacio público, porque eso implicaría encerrar a la ciudad, o si se quiere, lo que se llama el gated community en Estados Unidos, que son comunidades cerradas, ¿no? Que eso también es un tema de debate muy fuerte. Al final lo que el municipio tiene que hacer es obedecer a estos dos roles, ¿no? ¿Qué necesita esa comunidad? ¿Cuáles son las cosas que le interesan? ¿Cuáles son los propósitos de esos espacios? Pero a la vez entender cuál es el rol que tiene para el resto de la ciudad ese mismo lugar o ese espacio, ¿no? Y yo creo que al final hay un propósito interesante de la acción urbana que tiene que ser edificante en cuanto a ser capaz de establecer reglas muy claras, pero muy razonables, ¿no? Yo siento que al final, aquí en Caracas hay un ejemplo interesantísimo que no sé si José conozca, que es una pequeña plaza que se hizo apenas hace 4 o 5 años, que es la Plaza de los Palos Grandes. Una plaza de apenas unos 4.000 metros cuadrados que no existía, una plaza que se hizo de cero, en donde había un pequeño centro comercial, eran los vecinos los que pedían la necesidad de un espacio público abierto, porque era una urbanización básicamente de manzanas llena de edificios o casas
pero no tenía un corazón, no tenía un espacio de integración, tenía un centro comercial o un pequeño equipamiento urbano, pero no tenía un espacio de encuentro. Y fue la comunidad la que pidió ese espacio. El municipio, a través de lo que llaman los procesos de proyectos participativos, tuvo que comprar el terreno del único espacio disponible, que era ese centro comercial de muy baja densidad, muy pequeño, Que hacía para esquina, además. demolerlo y construir en una esquina un espacio público próximo a algunos equipamientos del sector, como un automercado, de manera que se integraran allí funciones como una biblioteca, un ambulatorio, un mercado, y se convirtió realmente en un centro activo de la ciudad tan Sí. importante que Un ícono incluso hoy día. la tentación de cerrarlo, que tenía muchos vecinos, luego fue rechazada porque era un espacio que estaba tan utilizado que empezaba a ser un sinsentido cerrar el espacio. Y eso creo que es un bonito ejemplo para José, que lo puede investigar en Google, sobre lo que es la Plaza de los Palos Grandes, que además fue tan exitoso, sigue siendo, que dejó de ser un espacio vecinal para ser simultáneamente un espacio metropolitano, donde vienen personas de otros sectores del mismo municipio o de otros sectores también de la ciudad, lo cual yo creo que es muy revelador de cuando un espacio es exitoso, tú no puedes limitar su función y su propósito, ¿no? Claro, Yo y es creo que que ahí allí, la acción mancomunada, digamos, entre comunidad y gobierno local es vital para que este tipo de acciones se puedan concretar. Si no, evidentemente no se va a poder, ¿no? tal cual, tal cual. Incluso poner reglas hasta para el uso del espacio, que parece una tontería porque uno siempre piensa Sí, que el sí, espacio público llega o la acción urbana hasta el momento de construir el espacio. No, no, no. El manejo del espacio público es un tema de responsabilidad ciudadana y, por supuesto, totalmente. administrativa para los municipios, en donde las reglas de uso de los espacios también pueden ser definidas simultáneamente entre ambas partes, entendiendo con cierta lógica el deber ser, ¿no? Por ejemplo, yo he visto cosas a veces que no tienen mucho sentido. En la Plaza de los Palos Grandes, volviendo a ese ejemplo, está prohibido hacer partidos de fútbol, cosa que es razonable porque evidentemente afecta otras actividades de uso y disfrute del lugar, pero no el uso de la pelota individualmente para un niño, por ejemplo. Y a veces incluso las autoridades que regulan el uso del espacio confunden las reglas y de repente tú ves a un policía que le dice a un niño, usted no puede jugar pelota aquí, No puedes jugar con la cuando el niño no pelota. está exactamente, cuando en realidad es un deber. O sea que insisto en esto porque yo siento que al final lo importante no es el espacio como estructura física, espacial, sino realmente la noción de las reglas del juego sobre la ciudad, Totalmente. porque al final ese juego del espacio público es el que te permite operar luego en niveles más grandes, sobre cómo queremos que sea la ciudad, sobre hacia dónde apunta el futuro, sobre cómo queremos que sea un sector que tiene que ser transformado, sobre cómo puede llegar a ser un parque en un aeropuerto como La Carlota en el caso de Caracas. Es decir, donde esos ejercicios de ciudadanos son más sencillos en espacios pequeños o bastante controlados y se hace mucho más complejo en donde participan muchos actores, ¿no? No sé si Así contesto la es, así pregunta es. José, pero evidentemente No, da creo para que mucho. ampliamente, Ok, ampliamente y pues bueno, creo que además es un tema que da para mucho. La acción municipal en estos casos es vital, pero también cómo concretar este tipo de medidas, ¿no? Porque también el tema de los recursos muchas veces es complicado de obtener y allí también estaría la participación de los privados. Cómo entonces amalgamar todos estos actores que de alguna manera también hacen ciudad y que también están interesados todos en generar estos espacios de encuentro. Allí es donde está la sí, clave del asunto. Franco, fíjate, hoy justamente se celebra el Día Mundial de las Ciudades, es 31 de así. octubre. Y bueno, en ese sentido, voy a leer aquí un fragmentito del objetivo 11 de justamente los objetivos de desarrollo sustentable que se Ujú. fijaron por ONU en Habitat 3 y allí prioriza la ciudad compacta, digamos, de alta densidad y mezcla de usos. ¿Cómo en ese Ujú. sentido podemos insertar entonces esa relación, vamos a decir que estructurante de las ciudades, como lo puede ser la que se da entre la movilidad y el espacio público? Ok, es una buena pregunta. Y bueno, y ante todo me uno a tu idea de celebrar el Día de las Ciudades con esta conversación y tocando Ujú. tantos temas con amigos y gente cercana, ¿no? Así es. Ese objetivo de la nueva agenda urbana, de la ODS, que yo creo que es bien importante, tiene que ser interpretado. Por un lado, ¿qué significa ciudad compacta y hasta dónde llega a ser una ciudad compacta y cuáles son esos límites, ¿no? Porque incluso en las ciudades que son más eh, extensas o casi
como desarrollo ad infinitum, como definía antes, como Miami, hay pequeños fragmentos de ciudades compactas, ¿no? Uno, por ejemplo, el que conoce, y refiero a Miami porque es una ciudad que a todos los latinoamericanos nos resulta siempre como una referencia muy directa, que Muy incluso ha sido atractiva. un antecedente importante para muchos de los esquemas de planeamiento urbano, para la expansión de nuestras ciudades. Existen espacios donde esa condición compacta es reconocible, se convierte en un valor de la ciudad, se convierte incluso en un atractor turístico, porque son espacios en donde hay más animación urbana, más mezcla de uso, hay presencia de turistas, hay presencia de relaciones con el paisaje de la ciudad, hay unas dinámicas mixtas de peatones con ciclistas. Y estamos hablando de sectores como South Beach o cualquier otro sector donde uno siente que esa ciudad compacta existe a pesar de la condición hiperextensa que tiene la ciudad. Entonces, lo que ello demuestra es que al final, incluso la ciudad más distendida puede reforzar pequeñas condiciones de compacidad, es decir, de desarrollo intenso del uso del suelo, incrementando la densidad, mezclando los usos, a pesar de ser una estructura completamente horizontal, extensa, ¿no? Y eso puede ocurrir en ciudades como Maracaibo, en Venezuela, o Barquisimeto, o Valencia, en donde uno puede tener simultáneamente ese doble rol, desde esa condición compacta en los centros históricos o en las áreas centrales, que en nuestras ciudades latinoamericanas tradicionalmente son ciudades, son sectores de usos mixtos, porque es donde se mezclan todas las capas históricas, han aparecido desde la casa tradicional, las edificaciones de escala intermedia, las edificaciones más modernas, las áreas de trabajo, con viviendas también. Yo creo que ese modelo tiene que ser rescatado y hacia allá apunta esa idea. La noción de las nuevas centralidades, incluso en esas nuevas áreas expansivas, a veces en sectores muy remotos, tú puedes incluso desde las nuevas figuras que ya no son tan nuevas, como los centros comerciales, que aparecen de repente en sectores más periféricos, que luego aparecen en los edificios de oficinas, eventualmente un hotel, se mezclan esas condiciones de mezcla de uso y esa idea de ciudad compacta se puede dar, aunque el modelo urbano sea distinto, el de las áreas tradicionales de valor histórico, la noción de que hay un lugar, incluso en las afueras de la ciudad, por no dar un ejemplo del caso de Caracas, y me disculpo los que no sean de acá, como el Hatillo, que está muy próximo a un sector como la Lagunita, que tiene un barrio al lado que es el Calvario, que tiene un centro histórico maravilloso, que es casi un lugar de recreación, entretenimiento. Y estas tres estructuras coexisten y producen una centralidad urbana que es potencialmente eso que tú llamas una ciudad compacta, a pesar de que todo el entorno de ese lugar es un entorno más bien periférico, que depende de la Ya está rural. por condiciones topográficas, por las condiciones en que fue planificado. Yo creo además que lo bonito de estos sectores es que ellos tienen la capacidad de permear y expandirse. Los centros urbanos progresivamente van teniendo un impacto y eso a veces las personas le tienen mucho miedo, los vecinos, las asociaciones organizadas, y eso lo hemos visto en muchas discusiones de proyectos de ciudad, que tú le dices a una comunidad, es que quieren montar una clínica en este sector. No, nunca, porque si montan una clínica va a venir gente de otras partes de la ciudad. 24 horas, 365 días. Exactamente, y eso nos va a cambiar. Y pocas veces la comunidad se les ayuda a entender que todo tiene un doble punto de vista. Esa clínica posiblemente va a generar algo de congestión, pero el tema no es la congestión, el tema es cómo se planifica para que esa clínica, que te va a servir mucho a ti, porque va a mejorar tu calidad de vida, porque vas a tener un servicio próximo a tu lugar, porque algún día tú vas a ser una persona de la tercera edad, aunque seas joven hoy, y esa clínica te va a permitir vivir mejor porque estás cerca de ella, es entender que la ciudad es mucho más diversa y heterogénea, y por lo tanto es compleja. Y a veces esa complejidad tiene que ser explicada, porque de otra manera vemos la ciudad como inmediata, como en el presente del día de hoy, y no la vemos más allá del proceso que significa la transformación, que implica unos sacrificios en donde yo gano cosas, pero puedo perder algunas, y eso no está mal. Eso es parte del juego natural de la ciudad. ¿Ok? Así es, así es. Fíjate que ahorita que tocas este punto de, digamos, cuál es mi espacio, cuál es mi ciudad, obviamente los puntos de vista de cada persona son diferentes, si no, no fuera mundo, pero en este momento que estamos viviendo, digamos, la contingencia asociada a la pandemia del COVID-19, hemos visto que se nos ha transformado la vida, como tú decías, en muy pocos meses. Lo que estamos viviendo en las ciudades ni siquiera nos los imaginábamos. Ahora, nuestro espacio, más allá de público, nuestro espacio de convivencia es el hogar, donde anteriormente posiblemente solo íbamos a dormir.
y en este momento lo tienes que usar para todo, para trabajar, para divertirte. Entonces, allí justamente quería preguntarte, ¿cómo podemos entonces pensar en nuestros hogares después de este momento que estamos viviendo a futuro? ¿Cómo podemos dimensionar el lugar donde vamos a vivir, digamos, asociado a cualquier situación que se nos pueda presentar y que ese lugar no nos haga sentir encerrados, ¿no? No nos haga sentir, digamos, no lo sé, o sea, como si Sí, estuvieras viviendo está contigo claro, mismo, ¿no? Únicamente. está claro. ¿Cómo lo hacemos? No, ¿Cómo lo pensamos? el aislamiento, si el hogar se plantea como una célula, como una burbuja en la que tú gravitas solamente y te protege, implicaría, si eso funcionase, la disolución de la ciudad como concepto y por lo tanto de la sociedad como conjunto. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, el hogar tiene que ser el refugio en su primera escala. A mí, por eso me gusta mucho que hayas hablado de los hogares, ¿no? Porque al final yo creo que hay múltiples hogares, así como hay múltiples cuerpos, ¿no? Nuestro primer hogar es nuestro cuerpo en sí mismo, un cuerpo que hoy día la pandemia nos ha enseñado a utilizarlo, ¿no? Porque tenemos que tener distancia con el otro, porque tiene que haber proximidad, porque es nuestra primera casa, así lo definimos históricamente, ¿no? Luego hay un segundo hogar, que es la casa en donde habitamos, sea una casa unifamiliar, un condominio, un conjunto de viviendas, y yo creo que esa casa también se tiene que redefinir, no solo en la célula primaria de mi familia o del núcleo con el que yo vivo, sino incluso del conjunto. Yo creo que eso es algo que la pandemia sí ha reforzado positivamente, que es el hecho que tú te acerques a tu conjunto, eres capaz de coexistir en armonía o en mejor grado con esos vecinos del conjunto de viviendas, del edificio o incluso de la manzana. Yo creo que hay Claro. conceptos que están Ponerte de adquiriendo acuerdo, más fuerza. solidarizarte. Correcto. El concepto de la macromanzana o la superisla que se está manejando en Barcelona, en donde 9 manzanas se organizan para bloquear el paso del automóvil y ganar espacio público para que los niños puedan salir a jugar en donde no hay tantos parques o tanto espacio abierto. Empieza a ser un entendimiento de que los carros son necesarios, pero hay un momento que puedes decir, bueno, pero estos carros están quitándonos un espacio que podría servir para muchas cosas. Y eso lo hemos visto incluso en Casa de Caracas, hasta en sectores populares. Yo vengo de trabajar en un barrio en La Lucha que tiene apenas un bulevar principal de 7 metros de ancho y unos 30 metros de largo, que se llena de carros, porque los vecinos del barrio también tienen carros, y llenan el bulevar de carros en las noches, y los mismos vecinos dicen, mira, es que no nos podemos dar el lujo de gastar este espacio con un carro estacionado acá todo el día. Tenemos que sacar los carros, llenarlo de plantas, poner mesas para que los niños puedan jugar con cierta distancia y hacer un uso más responsable del espacio público, semipúblico, colectivo, como lo querramos llamar, en su distintas escalas de agrupación. Evidentemente, la mayor de las escalas es la ciudad, que quizás es la más compleja de todas, pero también puede ser la urbanización o tu barrio que te permite, bueno, yo vivo por ejemplo acá en Caracas, en un sitio donde la gente está viniendo a trotar, a pasear bicicleta, y hay vecinos que se quejan y otros como yo que más bien lo vemos con beneplácito porque hace al lugar mucho más seguro y prefiero tenerlo lleno de gente trotando y paseando bicicleta que de carros a alta velocidad que representan una amenaza quizás para muchos, ¿no? Entonces, siento que hemos aprendido muchas cosas y la pandemia está atendiendo, sin duda alguna, a reconfigurar el modelo de ciudad porque está reconfigurando la forma en que vivimos la ciudad y nos está empezando a preguntarnos realmente hasta qué punto necesito tanto de lo que yo normalmente utilizaba, sin usar los extremos, por supuesto. Yo quiero, antes planteé la ciudad de los 15 minutos que se está planteando en París, como dije antes, es un debate que para muchos es escandalizante porque implica para ellos restringir mi derecho a utilizar la ciudad como una metrópoli. Pero la pregunta es, yo tengo una ciudad que es una metrópoli, que yo utilizo eventualmente, pero es mentira que yo utilizo la totalidad de la ciudad en el día a día. Es decir, y tampoco puedo forzar a que todo el mundo trabaje en el lugar donde vive. Es decir, algunas personas son privilegiadas y pueden trabajar desde casa, en línea, y otras personas tienen lamentablemente que desplazarse, o sea que dependen. Pero quizás lo interesante es que encontramos un mayor equilibrio si los que no necesitan desplazarse lo pueden hacer para que los que deban hacerlo lo pueden hacer en mejores condiciones. ¿Me explico? Entonces, puede tener una ciudad quizás mucho más heterogénea, mixta y compleja. Okay. Sí, fíjate que ese punto que tocas y también aunado a lo que te comentaba antes de esta situación especial que estamos viviendo con el COVID, también nos ha hecho dar cuenta
que lo importante del espacio público. Porque fíjate, más allá del confinamiento que podemos vivir en casa, con todo lo que hemos tenido que asumir dentro de casa, de todas las actividades cotidianas, también es cierto que una forma de escape es salir al parque próximo, a Ujú. trotar, a caminar, Claro, incluso pues a sacar el perro, etcétera, digamos, y pues eso ha hecho que también esa visión de sustituir el espacio público por un centro comercial o por un mall haya cambiado. absolutamente. En ese sentido, Franco, esa distorsión que se venía viviendo, digamos, en todas las ciudades latinoamericanas y a lo mejor, pues, quizás más allá, ¿cómo viene a cambiar ahora ese concepto, este tema justamente del COVID-19? Fíjate, yo siempre he sido como muy crítico del centro comercial, pero a la vez creo que mi punto de vista ha empezado a cambiar para agradecer el centro comercial como una alternativa del espacio público en escenarios de ciudades en donde quizás hay una crisis o un abandono de los espacios públicos Uh tradicionales. -huh. Yo lo que sí siento es que, otra vez, dentro de la complejidad de los sistemas urbanos, hoy día todos los tipos de espacios públicos son necesarios, desde los más tradicionales como la plaza tradicional, hasta el más complejo, como puede ser la noción del corredor ecológico de un río como el río Manzanares en Madrid o las quebradas en Caracas como un tema potencial de integración con la montaña. Uh Son -huh. temas que son cada vez más fuertes porque las ciudades se han hecho como más sensibles a los temas del ambiente, precisamente a partir de la comprensión de que hemos abusado en el uso de la ciudad, la actividad Claro. económica vinculada incluso a las actividades como el turismo o ciertas nuevas Y figuras de las emisiones industria. contaminantes. Correcto. Uh -huh. O el tema del turismo excesivo o el impacto de los ferries o de los grandes cruceros en ciudades como Venecia. A pesar de que uno entiende uno y otra postura, los que creen en la importancia de la actividad económica y los ambientalistas que los rechazan, porque ambos puntos de vista seguramente algo de cierto tienen. Uh Por -huh. supuesto, esta noción de la negociación y el ámbito intermedio creo que es lo más interesante. Volviendo al tema del centro comercial, yo creo, y sobre todo Caracas, que es una ciudad que viene explorando el centro comercial desde los años 40, cuando el petróleo trajo el modelo de vida americano a Caracas y con las inversiones de las grandes empresas petroleras descubrimos campos de golf, urbanizaciones que eran prácticamente distritos petroleros, Uh -huh. el centro comercial como una figura interesantísima que se fue complejizando en el tiempo hasta ser el mall que recibimos en los 90 en su figura más compuesta. Claramente, entre la aparición del comercio en línea con Internet y la pandemia, el centro comercial está Totalmente. cambiando. Ya hay Así estudios muy es. claros que dicen en Estados Unidos han quebrado o van a quebrar casi 1.200 malls en todos los Estados Unidos Uh por -huh. lo que significa el impacto del comercio en línea y la pandemia como tal. Ya hay muchísimas personas que hacen todas sus compras en línea o vía Amazon o como sea, pero eso quiere decir que el mall no es que va a desaparecer. El mall va a transformarse Se y va a va a apostar reinventar, mucho más claro. a una figura que compite con otros lugares de la ciudad como un espacio abierto, de entretenimiento, más sostenible, menos dependiente del aire acondicionado, casi comprendido como un parque, en donde las funciones que hagan la congregación, el sentido real de estar en ciudad, que es lo que busca la persona al final. Incluso muchos de los usuarios de los malls, hasta todavía hace pocos años atrás, en realidad no iban a consumir, iban a sentirse que A viven en un pasear. espacio, exactamente, a interactuar con otros que como tú viven en la misma ciudad y al final Uh eso es -huh. importante, son espacios de identidad que también son necesarios, cuentan un momento de la ciudad, a veces tienen importancia incluso simbólica o patrimonial por lo que ellos fueron capaces de construir en su momento histórico. Quizás la noción del Claro que mall sí. abierto, que también es un modelo que se ha investigado Sí, mucho en los Estados Unidos. totalmente. Yo creo que hacia allá seguramente van a ir. Exactamente. Pero Uh también el -huh. mall que es como una mezcla de uso, que tiene oficinas, que tiene comercio, que tiene Así hotel, es. que reproduce esas cualidades y Una esas mini ciudad. centralidades, como tú decías antes, hacia allá yo creo que va a apuntar la pandemia y yo creo que hay mucha gente ya investigando y developers hablando ya de cómo transformar estos espacios que están ubicados en zonas premium de las ciudades, que tienen grandes lotes de terreno, que están empezando a quedar inactivos y donde tú tienes que entender, bueno, ¿cómo capitalizo el Uh posicionamiento -huh. urbano que tienen estas grandes infraestructuras Uh obsoletas -huh. para ser transformadas a través de procesos graduales de reciclaje, transformación o renovación urbana, dependiendo de cada caso, ¿no? Y seguramente Hablando serán procesos específicamente muy del centro interesantes a comercial. futuro. Sí, Es así, sí, seguro. van a ser lugares de investigación y ya hay mucha investigación al respecto. Lo interesante es que ahorita se va a detonar los procesos de inversión en esa materia
porque son Ujú, procesos que se viralizan en la medida que alguien descubre que es un buen negocio y luego empieza la ujú. replicabilidad como una respuesta automática a la distorsión del modelo anterior, a la caducidad del mismo y a la necesidad de reinventarse, ¿no? Seguro, seguro. Fíjate que hay un punto, Franco, que a mí siempre, digamos, me causa una pues necesidad de que se abra un poco más el diálogo hacia ese sentido y de que al mismo tiempo se entienda que es una forma de hacer ciudad diferente, pero que Claro, también genera apropiación del espacio, identidad, etcétera, que es justamente el aprovechar la noche para disfrutar de los espacios públicos. es ¿Cómo, así. cómo podemos incentivar ese tipo de cosas en las ciudades? Obviamente pensando en el escenario ideal de la seguridad, pero más allá de eso, ¿cómo podemos lograr que se viva mucho más la ciudad en la noche? Yo creo que la ciudad tiene que ser un espacio de 24 horas al día activo. Eso incluso te habla de una mayor eficiencia en el uso de los espacios y una capitalización de la energía propia de la ciudad. Por un lado, desde razones como de eficiencia, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, ¿cuántos estacionamientos no quedan vacíos todo el día y se llenan Ujú, solo en la noche o claro. viceversa, ¿no? O sea, donde hay Y ahorita con la criterios, uno pandemia se... lo ves más, pasan días Correcto. enteros vacíos. Correcto. Entonces, por un lado, hay ciudades como Caracas, y yo estoy convencido, ya hemos hecho estudios muy preliminares por sectores, donde Caracas ya le sobra espacio público si hubiera un concepto mucho más democrático y razonable y eficiente del manejo del estacionamiento, no como una propiedad privada, sino como una propiedad pública, sobre todo porque además termina siendo muy costoso, yo lo digo siempre. Yo tenía un apartamento de donde yo vivía en 72 metros y los dos puestos de estacionamiento que tenía ese apartamento ocupaban 36 más 36 metros de circulación. O sea, tenía la misma cantidad de espacio para el auto, que en teoría me garantizaba la vida, que lo que yo podía tener para vivir. O sea, yo podía tener Impresionante. Ese ejemplo es 144 perfecto. metros para vivir mejor. Pero bueno, voy a brincar al tema de la noche, que es el que me interesó, pero me fui por la tangente con el tema del Ujú. automóvil como un aspecto. El tema, además de la noche, termina siendo muy importante en lugares que tienen tan buen clima, como ciudades como las nuestras, ubicadas en climas tropicales, Más en donde la tropicales, sí. noche es tan fresca, donde la cultura del disfrute, caminar, es importante. Evidentemente, además que son ciudades que tienen que trabajar sobre la doble lógica de las calles arboladas, que son muy importantes en el día para tener sombra, pero que terminan siendo muy oscuras en la noche y quizás se hacen inseguras por ese mismo motivo. O sea, que tienes que tener como una gran infraestructura de la luminosidad, de Mucha la iluminación. Ujú. correcto, para garantizar que la noche también tenga sentido, ¿no? Eso es como una clave. Sin duda, la noche sin infraestructura tampoco funciona. Pues claro, Evidentemente, la sí. segunda clave es la mezcla de uso, porque si la ciudad en la noche está activa, pero los comercios no están activos, no tiene sentido que el usuario pretenda ocupar ese espacio público solamente por razones deportivas o de paseo, sino que tiene que haber un destino, como pasa en cualquier ciudad europea que se merezca, en donde los restaurantes todavía están abiertos, bueno, ya no tanto con la pandemia, pueden llegar a estar abiertos hasta las 2 de la mañana, o las zonas de bares, zonas nocturnas que tiene cualquier ciudad, pero que también obligan a tener conductas de respeto, límites, Eso. entre cuál es el Ujú, impacto de esa actividad en la ujú. noche por el respeto al vecino, ¿no? Pero siempre hay estos sectores de mezcla de uso, oficinas con comercio, en donde generalmente no afecta. De hecho, tú lo ves en Caracas y en muchas otras ciudades donde los jóvenes ocupan zonas industriales con Sí. bares, discotecas, porque son zonas que quedan inactivas en las noches o los fines de Y semana. los fines O de sea que, semana. claro, entonces la idea de la ciudad que es mixta, que es mestiza, creo que es un poco hacia donde apunta. Y creo que hay experiencia de activismo urbano que trabaja mucho sobre esto y que Por intenta ejemplo, demostrar. Londres tiene un alcalde de la noche. Son Correcto, eso es figuras interesantísimo. que son Correcto. bien interesantes. Por ejemplo, en Caracas se ha hecho mucho a pesar de las condiciones de criminalidad tan fuertes que hicieron a Caracas una de las ciudades más inseguras del mundo. Caracas no es que haya dejado de ser insegura, pero las comunidades han entendido que si no la hacemos segura nosotros, utilizándola, se va a hacer Claro. más insegura. Entonces yo creo que hay medidas desde, bueno, convencer a los comercios que abran un poco más, que la gente use el comercio local, incentive la economía propia de ese Eso. sector, donde Sí. haya mejores relaciones productivas entre lo De que hecho, yo se ha produzca. demostrado que las actividades que se dan, digamos, a nivel económico nocturnas generan mucho más impuestos, obviamente, para las ciudades y eso de alguna Claro, manera permite una mayor inversión en general para temas propios de los servicios que tiene que ofrecer un es ayuntamiento. así. Claro, porque además la noche puede tener distintos niveles, ¿no? La noche de la familia, una condición mucho más tranquila,
vecinal, de un pequeño parque donde paseas el perro, donde te sientes seguro, o las dinámicas metropolitanas como pueden tener los grandes corredores de vitalidad urbana, no sé, la Gran Vía de Madrid, o lo que era el Boulevard de Sabana Grande en Caracas, o las zonas rosas de Bogotá, que son evidentemente lugares hiperespecializados, ¿no? Donde parece que toda la ciudad quiere estar allí, y la ciudad necesita también eso, ¿no? Donde yo Sí, siento que hay un lugar donde la familia de la gran metrópoli se siente que ese pedacito de ciudad le pertenece a todo el sí, mundo. Todo el mundo quiere sí. tener ese corredor donde, bueno, cuando gana el Mundial, un país, Ahí toda se la ciudad se concentran. reúne en ese sitio. Yo Sí, creo que eso es parte de lo que sí, la genera ciudad tiene que identidad, promover. Claro, pero también hay que haber definitivamente. una ingeniería de la identidad, ¿no? Que es como Claro. reforzar esos símbolos construidos de la arquitectura de la ciudad, de los espacios públicos emblemáticos, para proyectarlos y promoverlos como espacios de todos y que podemos integrar, porque también es importante que en sociedades tan divididas como la venezolana, o como fue en algún momento Berlín, o como puede haber sido en algún momento Santiago de Chile, o una sociedad como la española, la integración que se ve obligada, producto de un proceso de división tan fuerte, política, histórica, produzca este tipo de espacios para generar la integración, que es un aspecto muy importante del punto de vista político, porque de otra manera la ciudad que no se entiende como una sola es como una familia que nunca come junta o nunca se integra, ¿no? Es una familia que actúa disfuncionalmente y que tiene una casa que solo la integra para dormir o para aprovecharse de ella, pero que no funciona como una entidad sana. Yo creo que al final ese es el concepto al que apuntamos siempre sobre la idea de la casa grande, que es la ciudad, que sin duda es mucho más compleja cuando se trata de una metrópolis, una megalópolis, que lo hace más difícil de entender. Claro. Ahí, Franco, fíjate que lo que sí es un tema importante es justamente la parte de la movilidad, más allá de caminar en los espacios abiertos, dispuestos para esa actividad de encontrarte y todo lo demás, pero trasladarte hasta esos puntos y luego regresar a tu casa, amerita también toda una logística y una Sí, planeación sí, de los sistemas de transporte, ¿no? Entonces, completamente. y obviamente porque si no vas a tener un montón de autobuses llenos de borrachos, lo cual también Claro, genera un problema de orden público. ¿Cómo poder claro. lograr entonces allí esa armonía? ¿Cómo integrar los sistemas de transporte a esta actividad nocturna? Bueno, yo creo que los sistemas de transporte tienen que estar bien integrados a cualquier hora del día. Pienso que Uh además -huh. estos procesos de integración generan proyectos urbanos y arquitectónicos interesantes, y yo creo que sociedades como la española han resuelto maravillosamente bien el tema de las transferencias, y uno llega a lugares, no sé, donde puedes tener desde el tren de cercanía, la estación del metro, el terminal de autobuses a nivel superficial o la parada de toque en el espacio público de la calle, en la superficie, y termina siendo luego lugares de gran vitalidad en la ciudad casi 24 horas al día, como puede ser un Penn Station en Nueva York, o estos lugares que son como grandes mecanismos de la movilidad, que otra vez insisto en la noción científica de la movilidad como un área de proyecto para arquitectos, urbanistas, planificadores, ingenieros, que tienen que entender que esas infraestructuras son parte también de lo que tiene que resolverse para que la ciudad no sea capaz solo de funcionar en la noche, sino como dijiste tú, sea capaz de extender la actividad económica de una Uh ciudad -huh. 24 horas al día para hacerla mucho más eficiente para todos y más conveniente para cualquiera, ¿no? Claro. Esa noción de que la ciudad solo trabaja 9 horas al día es mentira, no tiene sentido. Evidentemente, si yo estoy trabajando todo el día en casa, en línea, yo voy a tener más ganas que ninguno de salir en la De noche salir a la noche. a disfrutar de la ciudad, porque nadie quiere estar todo el día encerrado, A ni por desconectarte. razones de disfrute. Claro, Sí. entonces la gente saldrá a la... Tengo que conectar Sí, la perdón batería. porque se Perdona, Jesús. perdió el audio, no te preocupes. Sí. Sí, ok, Adelante, yo creo que ya adelante. tengo batería, disculpa nuevamente. Ok, Sí. te decía que esa noción de que la ciudad va a empezar a funcionar por razones distintas, para el que tiene que salir al trabajo durante el día, quizás la noche es el espacio de lo doméstico, de tu vecindario, de la noche como un lugar de disfrute, para trotar, para hacer deporte en un parque seguro, aunque sean horas nocturnas, mientras que para el que estuvo trabajando en casa, la noche va a querer ser el momento de la diversión, para salir a cenar con amigos, me explico. Yo creo que esa es la parte que resulta interesante, y hay ciudades que lo han manejado bien. Nueva Sí. York en lo bueno y en lo malo, porque así como Nueva York pasó a ser una de las ciudades más violentas del mundo, luego las campañas que se hicieron desde los 70, ¿no? Con Yo amo Nueva York, la recuperación del metro, con el tema del vandalismo urbano,
pero también con políticas educativas y de concientización urbana, no solo con represión, esa visión de que la seguridad solo se resuelve con más policía o con más profilaxia urbana o necesariamente borrando los grafitis de la ciudad, no necesariamente son las formas de entenderlo. Es decir, los colectivos de grafiteros forman parte de la ciudad y lo que hay que darle espacio para que ellos también se Organizarlo, sí. desarrollen es así, porque no deben ser entendidos como vándalos, sino como artistas urbanos que forman parte Claro. de una expresión propia de orden cultural y que también hay que entenderlo. Y esas son cosas que ocurren muchas veces en la noche, o sea que la noche tiene su lado más romántico, pero también su lado quizás como más complejo, ¿no? O los lugares Y para de los mucho conciertos, trabajo, porque en las o, noches también se da el esquema de claro, mantenimiento. o el tema del cine al aire libre, que está tan fuerte en muchas partes del mundo, en particular en Caracas. Está haciendo una gran Sí, salida, ¿no? El cine balcón, el famoso Cinema Paradiso, donde la gente se asoma en la plaza y se proyecta hacia adentro y hacia afuera. ¿Por qué no? Donde puedes tener una doble dinámica del cine que vive hacia adentro y hacia afuera. Yo creo que son cosas que están empezando a pasar y lo que requieren son de, insisto, profesionales que vean en esto una oportunidad para generar proyectos culturales, proyectos arquitectónicos, infraestructurales, que van a hacer de la ciudad que viene una ciudad como mucho más interesante y compleja, que va a permitir también solventar muchas de las crisis que la pandemia y la crisis económica que va a derivar la pandemia. Creo que esto es muy importante, ¿no? No solamente la pandemia como una crisis sanitaria, sino la crisis económica y social que va a derivar de esta y que nos va a sí, obligar a tener medidas mucho más creativas, no solamente desde el punto de vista de cómo organizar el horario y la actividad económica, sino cómo hacemos que la ciudad estimule con la propia participación ciudadana para que esos comercios se mantengan vivos, ¿no? Que yo creo que son retos que se están conversando en muchas partes del mundo y por eso sí. cité a la ciudad de los 15 minutos en París, que viene siendo promovida por la propia alcaldía de la ciudad de París, ¿no? Con todo el debate que se genera en ella, ¿no? Así es. Franco, el tiempo se va volando y apenas nos Es quedan así. 3 minutos. Contigo hablar da para muchas horas y la verdad No, lamento mucho y tener este que tema mata. cortar, pero ya sabes que nos mata la aplicación en ese sentido. Yo lo sé. Yo no quisiera dejar pasar, bueno, quería plantearte una pregunta, pero te la hago luego, pero dejar pasar la oportunidad de que le dejes planteada, sí, una pregunta, alguna inquietud que puedas tener con nuestro invitado para dentro de 2 semanas, que es Fernando Páez, quien es Ok. el director de movilidad urbana para WRI en México. Y él nos va a hablar justamente de la experiencia del usuario y la gestión de los sistemas de Sí. transporte. ¿Qué pudieras tú, bueno, qué quisieras tú más bien dejarle planteado a Fernando para que nos responda? O sea, lo hago en público ahorita, entonces, ¿no? Claro, sí, Ok. sí. Que No, todo el mundo se entere. yo no conozco el perfil de Fernando, pero supongo por su cargo, es una persona especialista desde el punto de vista técnico en el estudio de todos los temas de movilidad y transporte. Y yo sí creo que hay que buscar, incluso racionalizar muchas de las soluciones y sobre todo en una ciudad como México. O sea, no nos olvidemos que México es más que una ciudad, es una megalópoli, es una ciudad que es un país, sino casi un continente, ¿no? Sí, Y yo sí siento que favorecer esa dinámica que desde la planificación del transporte permitan garantizar las condiciones de seguridad. Yo he usado el transporte público en Ciudad de México, pero es tan complejo como la misma ciudad. Uno casi necesita desde una aplicación amigable hasta alguien que te unos guíe. mecanismos de señalética urbana, desde arquitectos que le den identidad a cada los puntos de las paradas y de los sistemas de transporte, porque al final es tan compleja como la gente que la utiliza. Entonces, al final, yo lo que creo es que México tiene que empezar a entender que ella es una ciudad que tiene que dejar de crecer hacia afuera y puede crecer mucho más hacia adentro. Es un concepto que le escuché a una buena amiga, Vilma Badía, que hablaba de en vez de ensanchar a la ciudad, hay que ensancharla. Es in hacia adentro, que tiene que ver a veces con procesos de mayor cohesión en el territorio, aprovechamiento de los espacios que ya existen, en vez de seguir creciendo cada vez más hacia afuera. Y yo creo que el transporte puede hacer eso. ¿A qué me refiero? Si yo logro hacer más inversiones de transporte en las zonas bien equipadas, en las zonas bien servidas, la gente va a tender a volver al centro de la ciudad en vez de querer irse constantemente hacia afuera. Y México tiene ejemplos maravillosos con todas estas colonias un poco yuppies, ellas como Condesa, Roma, Polanco, en donde todos los que vienen de afuera
norteamericanos, canadienses, europeos quieren vivir, porque es la mejor Claro, de las ciudades que ofrece México, es la ciudad de los años 20, 40, próxima al casco histórico, sobre el Paseo de la Reforma, donde tienes una dinámica vecinal, donde tienes abastos, mezcla de uso, gimnasio, cultura, cine, teatro. Esa ciudad no debería ser la ciudad de la élite, esa ciudad debería ser la ciudad de todos. de Entonces yo creo todos. que ese es el gran requerimiento, pero que yo creo que lo que puede hacer alguien como Fernando es cómo logramos que esa condición de posicionamiento, de atractivo en la inversión, de gran calidad de espacios públicos, de mezcla de uso, se favorezca haciendo más inversiones en transporte público en esos sectores para que la gente quiera vivir cada vez más próximo al centro y no tanto hacia afuera. Esa creo que sería mi pregunta. ¿Cómo lograr eso desde la Poco perspectiva del evitar la transporte? expansión de la ciudad, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo favorecer más inversiones y mayor proceso de reidentificación del mexicano, del habitante del DF con sus territorios hacia el centro y no tanto hacia la periferia, entendiendo que la periferia ya existe y es una realidad. Santa Fe Claro. y todas estas colonias más distantes son un hecho real, que también pueden ser nuevas centralidades con estas inversiones en transporte, por supuesto, pero es replicar el valor que uno encuentra en estas ciudades de los años 40 y 30 que pueden tener cualquier otro sitio de la ciudad. Esa sería un poco mi pregunta para él. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Bueno, Franco, mira, el tiempo nos come, ya nos comió, de hecho. Sí. Así que nos toca es despedirnos. Bueno, Yo, muchísimas pues, te gracias. agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta invitación, que hayas dedicado tiempo. Entiendo que siempre estás bien ocupado. Particularmente hoy se nos hizo difícil por actividades mías también al inicio de la jornada, que nos conllevaron a cambiar el horario. Así que, bueno, finalmente lo logramos y yo creo que eso es lo importante. Hemos tenido una conversación contigo genial. Creo que siempre hay mucho que conversar contigo, tienes mucho que decir y que enseñar. Obviamente tienes ahí tu vena de docente No, siempre. Así que, bueno, te agradezco mucho, te dejo el espacio para que tú te despidas y posiblemente también hagas una pequeña conclusión antes de que nos vaya a cortar la propia aplicación. ok. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a ti, siempre a tu orden para futuras pláticas en este sentido, sobre este mismo tema o cualquier otro, porque la ciudad es multidimensional y da para mucho, y la conversación de alguna manera anticipó 7, 8 temas, todos muy distintos. Por otro lado, si pudiera dejar un mensaje, yo creo que siendo el Día de las Ciudades, no puedo dejar de celebrarlo, Claro, eh, asumiendo que todos somos ciudadanos, independientemente de donde vivamos. En una todos pequeña somos ciudad de ciudad. 3.000 habitantes, 5.000 habitantes o 5 millones de personas o 20 millones de personas como el DF, todos somos ciudadanos y yo creo que eso es uno de los grandes regalos que hemos recibido de la cultura, de la civilización desde todos los tiempos. Hemos crecido con la ciudad siempre va a existir y reto a que todos ayudamos a que pensemos cada vez más sobre la ciudad y por supuesto hagamos que sean mejores lugares para vivir, que es algo que depende de cada uno de nosotros y de que pongamos nuestro grano de arena para que el espacio donde vivimos, es decir, la Casa Grande, sea un lugar cada vez mejor. Ese es todo mi mensaje. Así que gracias a todos los que se conectaron, amigos muy queridos que han saludado constantemente en el Sí. chat y a ti en particular por la organización de la sesión y las excelentes preguntas que me hiciste. ¿Ok? No, muchas Muchísimas gracias, Franco. gracias a Nos todos. seguimos viendo y hablando, y Perfecto. a todos los que se conectaron y nos verán después, también muchas gracias. Así es. Saludos, Gracias a todos nos y feliz vemos. noche. Hasta Chao, luego. igualmente.